Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. En programas anteriores tratamos sobre las órdenes mendicantes, destacando entre ellas la orden franciscana. Y también en un programa anterior tratamos sobre San Francisco de Asís. Hoy vamos a abrir las puertas a un franciscano peculiar, tan importante que le llamaron el segundo fundador de la orden. Hoy abrimos las puertas a San Buenaventura. San Buenaventura, o en el mundo su nombre era Juan de Fidanza, nació en Bañorea. Esta es una pequeña ciudad italiana que está en las cercanías de Viterbo. Nació en el año 1221. Un hecho milagroso ilumina la niñez de Juan de Fidanza. Este hecho milagroso va a preanunciar lo que sería luego su vida. Él estaba gravemente enfermo y su madre, pues atribulada, angustiada, ella lo encomendó y lo consagró ni más ni menos que a San Francisco de Asís. Y por esta intercesión recuperó la salud el joven Juan. Y esto pues va a marcar su vida, dada la encomienda precisamente de su salud a San Francisco de Asís. Llegado a los umbrales de su juventud, él se afilió a la orden fundada por su bienhechor, atraído por el mismo santo, como él llegó a expresar, llegó a confesar. Y por esa hermosa armonía que él veía en la orden franciscana, entre la sencillez evangélica, que era el aporte principal de San Francisco, y la ciencia que él veía resplandecer en toda la orden franciscana. En las aulas de la Universidad de París, que en ese momento era la lumbrera del saber, escuchó las lecciones de los mejores maestros de la época, a la vez que atendía con ardoroso empeño a su formación espiritual en la escuela del pobrecillo de Asís. Durante un decenio, terminado él sus estudios, pues se convirtió en docente y enseñó en París, hay que decirlo, con un aplauso unánime, tanto de profesores como de estudiantes, como de los directivos de la universidad. Y cuando apenas contaba con 36 años, la orden, reunida en lo que se llama un capítulo general, una reunión pues prácticamente de toda la orden o sus representantes, dicho capítulo fue en Roma, le eligieron para el servicio de ministro general, es decir, le eligieron superior general de la orden, el 2 de febrero de 1257. A lo largo de 18 años, Buenaventura viajará incansable a través de Francia e Italia, llegando a Alemania por el norte y por el sur a España. Esto indica cómo él pues, se dedicó a la tarea de la atención de la orden franciscana en un momento peculiar y a eso pues obedecían sus viajes. Él va a celebrar capítulos generales y provinciales y va a proveer con gran clarividencia a las necesidades de la orden, que por entonces se había extendido por el mundo conocido, prácticamente pues por toda Europa. Y el problema fundamental era en cuanto a la legislación y a los estudios, a la formación dentro de la orden. Sobre todo en cuanto a la observancia de la regla franciscana, él va a tener que señalar el justo medio. Él va a tener que inclinarse a resolver los problemas extremos de parte y parte de la orden para, desde una perspectiva de conciliación
sin perder la originalidad de la orden y la fidelidad a la regla, pues mediar entre esas dos realidades dentro de la misma orden. Va a tener que plantear una posición equidistante entre el rigorismo intransigente, pero por otra parte la relajación condenable. Él predicaba con frecuencia, impulsado pues por su celo por el bien de las almas. Papas, reyes, como por ejemplo San Luis, rey de Francia, universidades, corporaciones eclesiásticas y especialmente comunidades religiosas de ambos sexos eran su auditorio, eran quienes le escuchaban con gozo y con ganas de conocer y crecer en la fe. Los papas le distinguieron con su aprecio, consultándole en cuestiones graves del gobierno de la Iglesia. Por ejemplo, Gregorio X, que gobernó la Iglesia entre 1271 y 1276, que además había sido elegido pontífice por influencia y consejo del propio San Buenaventura, le nombró cardenal. Él no quería este tipo de prebendas o distinciones, pero finalmente pues tuvo que aceptarlas para el bien de la Iglesia. El mismo Gregorio X le consagró como obispo y le retuvo a su lado, especialmente para preparar el segundo concilio ecuménico de León, que sería de vital importancia para la unión entre la Iglesia bizantina, la Iglesia griega y la Iglesia de Roma, que una división se había producido 2 siglos antes y que ahora este concilio de León iba a tratar de recomponer. En dicho concilio, San Buenaventura, a quien se le llama el doctor seráfico por las virtudes angélicas que realzaban en su saber, él dirigió los debates y por su mano se realizó esta unión de los griegos disidentes y la Iglesia de Roma. Ese fue, podemos decir así, el remate glorioso de una vida como la de San Buenaventura, consagrada al bien de la Iglesia y al bien de su orden. En los años de docencia en la Universidad de París, él escribió comentarios a la Biblia y pues realizó unos comentarios a las llamadas sentencias de Pedro Lombardo, algo que era de importancia en la teología del momento. De la época de su gobierno nos quedan obras teológicas, apologías en que defiende precisamente la perfección evangélica y defiende a las órdenes mendicantes de los ataques de sus adversarios. Escribió un centenar de sermones y opúsculos místicos. Algunos, como el llamado Itinerario del alma a Dios, son joyas inapreciables de la mística, no solo de aquel momento, sino de la espiritualidad y la mística de todos los tiempos. En sus obras hallamos una síntesis, digamos, definitiva de la inteligencia, de la sabiduría, del sabor de la ciencia sagrada, vivida y practicada. Es muy comprensible el influjo intenso del magisterio del Santo Doctor a la posteridad. Grandiosa fue la actividad del Santo de Bañorea, como sacerdote, como prelado, como sabio, pero ni la ciencia ni la acción secaron el espíritu de San Buenaventura. Él, movido por un abrasante amor a Dios y al prójimo, vivió una intensa vida interior, vivió una intensa vida espiritual. Esa savia empapaba toda su actividad y lo llevaba a crecer en la configuración con Jesucristo, Maestro y Señor, de la cual él se alimentó siempre, y eso también lo aportó
a la posteridad. El 15 de julio de 1274 entregaba a Dios su alma bendita en medio de la consternación y de la tristeza de los padres conciliares del Concilio Segundo de León, que se había dejado ganar por el encanto irresistible de la personalidad y de la santidad de vida de San Buenaventura. El Papa mandó, y ha sido prácticamente el caso único en la historia, que todos los sacerdotes del mundo dijeran una misa por su alma. En nuestras diócesis, cuando muere un sacerdote, pues el obispo inmediatamente nos pide a todos los sacerdotes que celebremos una misa por el alma del sacerdote fallecido. Pero en este caso, el Papa pidió a los sacerdotes del mundo entero que celebraran misa por el alma de San Buenaventura. Fue canonizado el año 1482 por el Papa Sixto IV, y el Papa Sixto V le otorgó el título de doctor de la Iglesia en 1588. Todo esto debido a la gran figura que representa para la Iglesia San Buenaventura. Amigos, hermanos, ahora 3 curiosidades sobre la vida y la obra de San Buenaventura. La primera es que la tradición dice que Buenaventura no veía en sí mismo, en su persona, más que faltas e imperfecciones. Todo ese amor y esa espiritualidad profunda de su vida le hacía sentir que él era imperfecto, le hacía sentir que él no correspondía adecuadamente pues al amor de Dios. Y por eso sucedía algo que paradójicamente es negativo para su espiritualidad, y es que se abstenía muchas veces de recibir la comunión, porque se consideraba imperfecto y lleno de falta. Por más que él quisiera, se abstenía de recibir al Señor en la Eucaristía. Cierta vez nos cuenta la tradición que asistió a misa y llevaba varios días sin atreverse a comulgar. Y él estaba meditando acerca de la pasión de Cristo, es decir, acerca de la entrega de Cristo por la humanidad. Cuando Dios, para premiar su humildad precisamente, hizo que un ángel tomara de las manos del sacerdote una parte de la hostia sagrada, de la hostia consagrada, y la depositara en la boca de San Buenaventura. Entendió la lección de Dios y a partir de entonces comenzó a recibir la comunión con normalidad. La segunda curiosidad es que también la tradición nos cuenta que él, en estas visitas que antes les expresé, las que realizó por toda Europa, visitando los conventos y las obras de la orden franciscana, pues visitando uno de esos conventos, el de Foligno, en Italia, un fraile tenía muchas ganas de hablar con él. Era el superior general de la orden, el ministro general, pero por timidez él no se atrevía a acercarse a San Buenaventura. No obstante, justo cuando San Buenaventura empezaba a marcharse, pues el fraile cayó en la cuenta de la oportunidad que había perdido. Y entonces echó a correr tras San Buenaventura y la comitiva con la que San Buenaventura andaba, otros frailes franciscanos, otros superiores de la orden que le acompañaban, y le rogó que lo escuchase un instante. San Buenaventura, con ese corazón de padre que tenía y con ese deseo de atender a todos, pues accedió y tuvo una larga conversación con aquel frailecillo. Cuando terminaron, el fraile de nuevo echó a correr al convento, volvió al convento, y Buenaventura, al unirse de nuevo a la comitiva que lo acompañaba, se dio cuenta de que la comitiva estaba un poco impaciente. Vio en los rostros de quienes iban con él que como que no les gustó, no estaban a gusto con lo que se había tardado Buenaventura atendiendo a aquel fraile.
Y él les dijo lo siguiente, que nos recoge la historia, y se los leo literalmente. Les dijo: hermanos míos, perdonadme, pero tenía que cumplir con mi deber, porque soy a la vez superior y siervo, y ese frailecillo es a la vez mi hermano y mi amo. La regla nos dice: los superiores deben recibir a los hermanos con caridad y bondad y portarse con ellos como si fuesen sus siervos, porque los superiores son en verdad los siervos de todos los hermanos. Así pues, como superior y siervo, estaba yo obligado a ponerme a la disposición de ese frailecillo, que es mi amo, y a tratar de ayudarle lo mejor posible en sus necesidades. Gran lección de Buenaventura, la sencillez y la humildad de un superior general que atiende a las necesidades de un frailecillo, de un convento, de los suyos, y lección pues también que da a todos los que le acompañaban, porque hay que estar atentos a las necesidades de todos. Y la regla así lo señalaba, y por eso Buenaventura va a insistir en ese aspecto de la regla. Este fraile es mi hermano y mi amo. Gran enseñanza. La tercera y última curiosidad es que Buenaventura gobernó la orden de San Francisco, como dije, durante unos 18 años. Y por eso a veces se le llama el segundo fundador de la orden. Ya les he indicado que el beato Papa Gregorio X le nombró cardenal obispo de Albano y le ordenó aceptar el cargo por obediencia. Les indicaba que esas prebendas y esos cargos como el episcopado y el cardenalato no eran del agrado de Buenaventura por su sencillez y por su humildad. Si los aceptó, lo hizo así, por obediencia y por servir a la iglesia. La tradición cuenta que cuando fueron a su encuentro cerca de Florencia, en el convento donde él se hallaba en ese momento, allí en el convento franciscano de Mugello, él estaba lavando los platos, como un hermano más, lavando los platos, fregando, como decimos nosotros. Como Buenaventura tenía las manos sucias, llenas de jabón, pues le pidió a los legados pontificios que el capelo cardenalicio, que en ese momento sí era un sombrero con unas borlas, pues ese capelo cardenalicio lo colgaran allí de la rama de un árbol, ¿no? Y que pasearan un poco por allí en los legados pontificios, que dieran una vuelta, como decimos nosotros, por el convento, por aquel lugar hermoso hasta que él terminase su tarea. Solo entonces, cuando terminó su tarea, San Buenaventura tomó el capelo y fue a presentar a los legados pontificios los honores debidos. Él les rindió los honores debidos. Él aceptó el capelo y se los agradeció y los trató con cortesía, pero solo cuando terminó de fregar, cuando terminó de hacer su oficio y después de haberles pedido que en la rama de un árbol colgaran el capelo cardenalicio. Amigos, hermanos, no se olviden de darle al pulgar para decir que este programa les gustó. No se olviden de darle a la campanita para seguir recibiendo los avisos de los programas posteriores. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, pero además compartan con otros estos programas que puedan servirles, ayudarles para crecer en su conocimiento acerca de la actualidad y de la vida de los santos y también para crecer espiritualmente. Los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Buenaventura ruega por nosotros.